Bienvenidos al proyecto Cuídame, Recuérdame. Este proyecto es creado con el fin de proporcionar información para mejorar la calidad de vida de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, demencia senil u otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, como así también promover el autocuidado del cuidador. Los administradores de esta comunidad les recordamos que esta información es solo de carácter general, orientativo y preventivo, por lo tanto no sustituye la opinión médica del profesional de cabecera y los especialistas médicos del paciente tratante. Si tienen una pregunta o inquietud específica relacionada con el tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a poner al final de la entrevista los contactos de la licenciada Echegaray para que puedan realizar sus consultas de forma privada. Bueno, el tópico de hoy es las enfermedades neurodegenerativas y el efecto que tiene el nivel psicológico en el cuidador y en el entorno familiar. Vamos a abordar este tema desde la mirada siempre desde el cuidador o del cuidador del paciente con la enfermedad de Alzheimer u otra enfermedad neurodegenerativa. Hola, Paula. Vamos a dar un poquito de tu currículum. Ella, Paula Echegaray Gómez, es boliviana, estudió psicología en la Universidad Católica Boliviana, estudió la especialidad de terapia de sistema familiar en el Instituto de Investigación y Entrenamiento Privado en la Ciudad de México. Tiene varias formaciones y entrenamientos realizados en la Ciudad de México en terapias narrativas, colaborativas, técnicas de relajación a través de la neurociencia para atender situaciones en crisis, terapia estratégica, breves técnicas y enfoques para facilitar terapias e intervenciones grupales. Lleva dando terapia en consultas privadas desde el año 2004 en Bolivia, México y Argentina. Actualmente atiende pacientes adultos y adolescentes de manera virtual y presencial en varios países de Latinoamérica. Trabajó también en la Ciudad de México impartiendo cursos y capacitación en los temas derivados a sus entrenamientos sobre terapia de sistemática familiar. Trabajó en UNICEF, en Fronteras del Sur, en Norte de México, como especialista en salud mental y apoyo psicosocial, colaborando con organizaciones civiles e instituciones gubernamentales para atender crisis humanitarias con población desplazada o refugiada. Actualmente trabaja en Argentina brindando talleres psicoeducativos para adolescentes que viven en la localidad de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julia. Bien, contenta de estar aquí, agradezco que me hayan invitado. Yo más bien agradecida porque sé que estás en Bolivia de pasada, sí. Te estás dando un tiempo, así que muchísimas gracias por tu generosidad y por tu tiempo. No, con todo. Así que bueno, vamos a abordar la entrevista. Esta entrevista más que todo va relacionado a lo que es cómo el cuidador tiene que enfrentar todo lo que es las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer. Entonces, y es un tema que no tenemos mucha información, así que tu información y todo lo que nos brindes nos va a ser de gran ayuda para la comunidad de cuidadores. De una manera breve, por favor, si nos puedes explicar las etapas de la enfermedad de Alzheimer o las enfermedades neurodegenerativas y cómo afecta la salud física y mental del paciente. Sí, en general las enfermedades neurodegenerativas se dividen en 3 etapas, ¿no? La etapa inicial o leve, la intermedia y la avanzada. Evidentemente las enfermedades neurodegenerativas son crónicas, no tienen reversa, digamos, en lo que va sucediendo. Entonces, en general empiezan con un deterioro cognitivo que tiene que ver con la memoria, la atención. En general, el cerebro es el primero en notarse que está afectado. En la etapa intermedia ya vemos aún más afectación en las capacidades cognitivas, inclusive las pérdidas de memoria
son mucho más evidentes en la memoria a corto plazo, sobre todo. Entonces hay olvidos de cosas que acaban de suceder, por ejemplo, pero ya a un nivel mayor. Entonces la afectación en la vida cotidiana es mayor. Por otro lado, también empiezan ya a verse afectaciones a nivel motriz, por ejemplo, ¿no? En la forma en que la persona maneja el cuerpo, la motricidad ya no es la misma, la atención se ve afectada. Por supuesto que en las relaciones también hay una afectación, porque al estar involucrada todo el pensamiento, entonces las relaciones también se afectan. Y en el nivel más profundo, más avanzado, los pacientes, sobre todo con Alzheimer, pueden llegar incluso a olvidarse de realizar actividades que el cuerpo considera automáticas. Por ejemplo, tragar, caminar, mantener el equilibrio, cosas que son ya vitales para el funcionamiento de una persona. La afectación cognitiva puede llegar al punto incluso de no reconocer a las personas que se conocían toda la vida. Exacto. Se altera la propia historia, hay un montón de alteraciones. Y en otras enfermedades neurodegenerativas pueden presentarse también alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, que también van de leves a mucho más avanzadas, profundas. Por ejemplo, hay personas que reportan que o que se observa en ellas que al principio las alucinaciones son muy suaves, ven caras, por ejemplo, que les están sonriendo, ¿no? En un nivel más avanzado, estas caras ya no están tan sonrientes, sino están más serias y pueden generar incluso angustia. Y en un nivel más avanzado puede ser que estas figuras que se ven afuera pueden ser incluso amenazantes, pueden hacer una especie de interacción con la persona en el nivel alucinatorio, y entonces incluso decir cosas desagradables, ¿no? Sí. Sí, evidentemente hay un problema hasta de cambio de actitud, cambio de humor. Exactamente. Entonces es un tema, por decirte, yéndome al extremo, ¿no? Olvidarse una llave, por decirte, ¿no? O como recién acaba de decir, no, o sea, tener el lente y no prestar atención que lo tienes el lente y que estaba en tu cara, ¿no? A tener que tener el olvido de qué hice ayer, digamos, ¿no? ¿Eso te puede dar alguna pista de que estás yendo ya a una enfermedad neurodegenerativa? No necesariamente. Eso te quería No preguntar. necesariamente, porque hay que considerar otras variables. Hay que ver la edad de la persona, hay que ver qué otras circunstancias está teniendo en el momento, porque en general la capacidad cognitiva se afecta porque las emociones están interviniendo en esa capacidad cognitiva cuando no estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. A muchos y a muchas nos pasa eso, que de repente se nos olvida algo y no necesariamente quiere decir que estamos en un deterioro, sino que probablemente estamos con un nivel de ansiedad alto, estamos viviendo algo estresante, a lo mejor tenemos una situación en específico que nos está robando concentración y atención de las cosas que estamos realizando cotidianamente. Cuando hablamos de algo neurodegenerativo, tenemos que ver otra vez la edad y otros elementos asociados, y que por supuesto tiene que un especialista corroborar el diagnóstico llegado el momento, ¿no? Excelente, ya. Ahora la segunda pregunta que te tengo es: cuando el paciente es diagnosticado con Alzheimer, ¿qué medidas aconsejas que tome el entorno familiar para el cuidado del enfermo? Bien, de entrada es importante entender que cualquier enfermedad afecta a todo el sistema familiar. No es una excepción, una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, creo que lo primero que necesitaría hacer todo el sistema familiar es reunirse para hablar acerca de qué es lo que va a suceder a continuación, ¿no? Creo que sería importante que todos los miembros participaran para saber cuál va a ser la función de cada quien. Por otro lado, creo que la segunda medida fundamental es informarse
para saber qué es una enfermedad neurodegenerativa, además saber qué tipo de enfermedad neurodegenerativa es, y la manera de informarse, pues hoy en día la Internet da una gran fuente de información, pero también es muy importante recurrir a especialistas que puedan explicar a la familia de qué se trata y qué es lo que van a necesitar hacer. En general, los sistemas familiares lo que hacen cuando surge una enfermedad es se reorganizan. Hay miembros que toman el cuidado, hay otros que no. Eso te iba justo a mencionar. Al principio parece que todos están unidos, ¿no? Pero como es una enfermedad que lleva años, realmente el Alzheimer no es una enfermedad que te dura 1 o 2 años, puede llevar más de 5 años incluso. Es correcto. Y el otro día me encontré con una persona que ya lleva a su mamá 20 años con Alzheimer, pero me dice, al principio todos estaban ayudando y de repente empezaron a desaparecer y bueno, ¿no? Y al final se quedó una persona, ¿no? Realizando todo eso, entonces habría que ver ese tema. Bueno, ahora vamos con la tercera pregunta. ¿Qué representa psicológicamente una enfermedad neurodegenerativa para la persona que lo padece? O sea, cuando todavía la persona está consciente y le dicen, tiene Alzheimer, ¿no? Ese es un primer golpe muy fuerte, que lo que puede desencadenar primero es muchísima angustia. Porque este es el tema, ¿no? Las enfermedades neurodegenerativas, en gran porcentaje de su proceso, las personas están conscientes de lo que les está sucediendo. Aún en los momentos de sintomatología intermedia, inclusive avanzada, hay momentos de conciencia y entonces la persona logra darse cuenta de qué está sucediendo. Incluso hay personas que cuando están teniendo alucinaciones, por ejemplo, cuando salen de la alucinación lo saben. Entonces, por supuesto que estamos hablando de un cuadro que puede producir, insisto, mucha angustia, mucha ansiedad, y no es nada extraño que incluso se den cuadros de depresión, ¿no? Porque las personas se asustan, se sienten solas en lo que les está sucediendo. Y esta es una cosa bien importante de entender, porque una de las cosas que necesita saber la familia y la gente que las va a cuidar es que es importante que alguien pueda hablar con ellas al respecto. Porque las familias no están preparadas, las personas no estamos preparadas para hablar de eso. Y en general lo que hacemos naturalmente, y porque además socialmente eso es lo que nos han enseñado, es no pasa nada, todo va a estar bien, tranquila, vamos a salir adelante. Entonces hay como una tendencia a manejar todo de la manera más positiva posible. No está mal, o sea, por supuesto que es necesario hacer eso, porque si no tienes un enfoque positivo de las situaciones, pues no vas a poder sacar adelante a la persona que ha enfermado, etcétera, ¿no? Exacto. Pero también es muy importante poder hablar del dolor, de la angustia, del miedo que provocan estas enfermedades, ¿no? Cuanto más las personas puedan hablar de esto, las personas que tienen la enfermedad se sienten menos solas. Porque la sensación de cuando una está enferma es que es una sensación de aislamiento enorme. Solo yo estoy teniendo este problema y nadie más lo entiende. Sí, exacto. Y justamente era la siguiente pregunta. ¿Existen terapias psicológicas para el paciente cuando se entera de la enfermedad? Absolutamente. Mi enfoque es justamente el terapéutico sistémico familiar, y las terapias que se aplican desde este enfoque son familiares. Entonces tiene sesiones donde toda la familia puede hablar al respecto. Cada miembro de la familia dice cómo se siente, por ejemplo, al principio, cuando recién se enteran, cómo le tomó por sorpresa la noticia, qué es lo que le preocupa, qué miedos tiene cada uno de los miembros y también la persona que enferma. Entonces, en una sesión de este tipo surge un diálogo muy profundo de cosas que normalmente en la casa son difíciles de abordar, y surge una empatía colectiva, familiar, que permite que la persona que ha enfermado no se sienta tan sola.
y sepa que los otros también están viviendo cosas emocionales o están pensando cosas en relación a la enfermedad que les hacen sentir que pueden ser entendidas, sienten más cercana a la familia, ¿no? Esto es importante. Ahora, yo lo que un poco consultando, ¿no? ¿Esto con quién deberíamos tratarlo para que la familia también se involucre? ¿Con el psiquiatra o con el psicólogo? ¿O con algún terapeuta? Algo así. ¿Quién debería recomendarnos que toda una familia pueda ir y ver cómo se puede abordar esta enfermedad, ¿no? En general, en general la especialidad que incluye a toda la familia en un tratamiento psicológico es la terapia sistémica familiar. Hay psiquiatras que han tomado entrenamientos psicológicos y que a lo mejor pueden recomendar eso. Y aunque no tienen una habilidad sistémica familiar, hay psiquiatras que yo he visto que reúnen a toda la familia y dan información. No necesariamente permiten el diálogo emotivo, el diálogo cercano. Descargarse, pero sobre todo entender. La escucha de lo que le está pasando a la persona que ha enfermado es muy importante. Si no hay una persona que pueda reunir a toda la familia, al menos que esta persona pueda ir a terapia para decir cómo se siente, qué miedos tiene, qué le angustia. Esto sería muy importante. Por otro lado, hay otro tipo de atención psicológica que sería adecuada, que es la cognitivo-conductual, que está específicamente dirigida a fortalecer los procesos cognitivos que se están perdiendo. Entonces, por ejemplo, hacer ejercicios de remembranza de la historia de la persona. Entonces, la persona va a la sesión, la persona que tiene la enfermedad va a la sesión a hablar de quién es ella, quién fue, qué vivió, qué cosas sintió, qué experiencias tuvo en la vida. Eso tiene un efecto de práctica para las neuronas que están en este proceso degenerativo, pero también es como un espacio donde cada quien puede fortalecer eso que tiene en el pasado. Aunque vaya perdiendo las memorias presentes, estas memorias pasadas hacen una especie de calma en medio de esa angustia de la información que se está perdiendo. Excelente, porque bueno, alguna vez alguien me ha dicho que repase las fotos con ella, ¿no? Desde la niñez, su matrimonio, todo. Entonces de vez en cuando repasaba las fotos y ella me contaba, ¿no? Las historias, todo, y eso me decía que le estimulaba mucho para que no vaya para que no se deprima, para que no esté triste, sino para que sepa que tiene una historia, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que algo muy casero es ver las fotos, ¿no? Y alguna vez he visto que una bailarina ha escuchado lo que una música, digamos, de lo que bailaba anteriormente, así, y ella creo que estaba ya en la última etapa de Alzheimer y bailaba, ¿no? Dentro de la silla de ruedas. Recuerdo esta escena muy conmovedora que sucede, exactamente. Hay una activación neuronal. Entonces es importante hacerle ese ejercicio de recordar todo eso, ¿no? Sí. Excelente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la salud de los cuidadores y de los familiares. ¿Qué representa psicológicamente para las personas o familias la presencia de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer o la demencia senil en uno de sus miembros? Yo creo que en general el impacto de la enfermedad en la familia y en todos los miembros es grande, solo que no todos los miembros lo viven igual. Exacto. Y eso es importante de reconocer también, porque no todos los miembros... Primero es importante saber cuál es el lugar de esa persona que ha contraído la enfermedad en la familia. Si es una persona que era el eje y el pilar de la familia, entonces la familia lo va a vivir como un desmoronamiento de todo el sistema y seguramente van a tener que hacer un reacomodo para ver quién entonces toma ese lugar de nuevo pilar o de nueva seguridad para todo el sistema familiar. Si es que ese no es el caso y la persona no tiene ese lugar, seguramente los que son pilares o los que
tienen este espacio de liderazgo van a ser los que tomen la mayor cantidad de decisiones respecto a la persona que ha enfermado. Uh-huh. Por otro lado, creo que es importante identificar que el rol de cuidado también es un tema de género, porque en el ejercicio del estereotipo de género son las mujeres las que cuidan. Sí. Entonces, si la persona que ha enfermado es la mujer que cuidaba a la familia, toda la familia sufre una crisis y otra vez un reacomodo para ver entonces quién va a cuidar ahora. Y en general, las personas que toman el rol de cuidadores son mujeres por esta razón. Y eso es bien importante de tomar en cuenta porque creo que es muy adecuado que se haga una reflexión también en los hombres para que ellos puedan asumir ese rol. Y si es que más de una persona va a cuidar a esta persona que ha contraído la enfermedad, sería importante que se visualice eso, ¿no? Que el cuidado tiene que ser tanto de hombres como de mujeres, para no contribuir a este estereotipo y cargarle la mano a las mujeres, que es lo que normalmente sucede en las familias. Exacto. La otra cosa que es importante a tomar en cuenta es que es muy común que si la que ha enfermado es la mamá de estos hijos o hijas, la persona que toma el rol de cuidado muchas veces puede ser aquella hija o hijo, insisto, normalmente hija mujer, que ha sentido más la necesidad de la aprobación y de la aceptación y del cariño de mamá. Eso es muy común. Y es como que esta persona que asume el rol pareciera como de la nada o la más altruista, en realidad está tratando de resolver algo que no ha podido resolver a lo largo de su vida, el cariño de mamá. Eso es muy común. Me quedo con la boca abierta. Paula, te he escuchado decir que la persona que toma el papel de cuidador y que mayormente somos las mujeres, ¿estamos viendo algún problema que nosotros queremos resolver? ¿Eso nos puedes explicar un poquito más? Porque es la primera vez que yo escucho este tema, ¿no? Sí, claro, con todo gusto. Sí, este es una cosa que se ha investigado otra vez a partir de la terapia sistémica familiar, uh-huh. Porque cada miembro de la familia tiene un lugar muy específico y un rol que no muchas veces es tan consciente. Y los hijos y las hijas no viven a la familia de la misma manera. Todos lo viven distinto. Y eso es porque por todas las variables involucradas en el momento en que nacen, si eres el primer hijo, el segundo, la tercera, la cuarta, uh-huh. Si te han deseado, no te han deseado, si en esa familia querían más hijos hombres que mujeres, y así. Hay un montón de variables. Y por otro lado, hay otra cosa que es un hecho. Uh-huh. Para los papás no todos los hijos son iguales y cuando dicen no tenemos un favorito, en general todos mienten, ¿no? Siempre hay una hija o un hijo favorito. Ahora, la palabra favorito o favorita hay que tomarla con mucho cuidado porque esto quiere decir que hubo más empatía, cercanía, algo pasó con ese hijo, con esa hija que hubo más cercanía. Entonces, de todos estos hijos, que puede ser incluso la hija única, ¿no? Puede haber sucedido algo donde la vinculación con la madre o con el padre no fue tan, no me gusta la palabra adecuada, pero algo pasó con esa vinculación. La mamá estaba muy joven, estoy poniendo miles de ejemplos, ¿no? Exacto. No estaba en un buen momento la mamá, qué sé yo. Entonces, en general, esta persona que normalmente tiende a ser la hija porque la relación entre madre e hija además es muy particular, no es igual que la relación entre madre e hijo, porque entre la relación madre e hija se hace una especie de espejo, ¿no? La madre puede ver en la hija, se puede ver a sí misma, y si ella fue tratada con violencia, con abandono, con descuido, al momento de establecer la relación con la hija puede entonces hacer una repetición de esa información. Bueno, entonces, estamos imaginando que esta hija es la que tuvo este vínculo en el que le dolieron cosas, no fue seguro, no fue muy cercano. Uh-huh. Entonces, cuando mamá enferma,
lo que puede sentirse en ese momento es: estoy perdiendo a mamá otra vez, pero además ahora la voy a perder definitivamente. Claro. Entonces la angustia y el dolor que tiene esta hija no es igual a la de los hijos que siempre tuvieron a mamá en un vínculo seguro y pueden vivir esa enfermedad, por supuesto, con dolor, con duelo, pero no de la misma manera, porque la angustia esta hija la tiene muy distinta por esa falta de vinculación. Entonces, ¿qué hace? No, esto no es una regla, por supuesto, pero puede llegar a suceder y se ha visto que en la mayoría de casos... Eso te iba a decir, yo creo que en la mayoría de casos es el tema. Exactamente. Sí. Esta hija que adopta este lugar lo hace también para recuperar a mamá, pero de esa vinculación. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de cuidados al cuidador, no solamente estamos hablando ya de lo que hay que hacer concretamente en el día a día con lo que significa una enfermedad neurodegenerativa, sino también estamos hablando de que esta persona que cuida tiene que atender en terapia toda esa historia de vinculación que tuvo con su madre para que, esto sucede con mucha frecuencia, no se queme tratando de sanar el vínculo haciendo cosas que no son posibles. Por ejemplo, sanar a mamá o no dejarla ni un minuto a solas, no despegarse de ella, un montón de sentimientos de culpa, de miedo. Todas esas cosas son bien importantes de saber, que tienen que ver con el curso de la enfermedad, que es normal, que a cualquiera nos da miedo, la muerte, la enfermedad, etcétera, pero también es una historia personal que es necesario atender en terapia. Y claro que se puede atender en terapia, pero es importante hablar de ello, de poder decir: yo perdí a mi mamá desde que era niña porque ella no estaba para mí. Entonces esta pérdida se vive como el duelo sobre el duelo, y eso es muchísimo más fuerte que si es solamente un duelo del momento en que sucede la enfermedad y se va perdiendo a la mamá porque va perdiendo sus capacidades cognitivas. Llega un punto en el que no me reconoce. Si yo tuve un vínculo seguro con mi mamá y llega el punto en que no me reconoce, vivo esa angustia de ese momento. Pero si el vínculo no fue bueno, no me reconoce otra vez y esa angustia es muy fuerte. Eso es lo que es importante atender, y no todo el resto de miembros de la familia lo entiende igual. Por eso es que cuando está en ese apego inseguro con mamá, cuidando su enfermedad, dice: ¿por qué el resto no le importa igual? ¿Qué les pasa? Porque a lo mejor el resto no está tratando de recuperar a mamá como una lo hizo desde la infancia. Esa es la diferencia. Sí, medio que estoy entendiendo, porque al menos los de mi generación hemos tenido papá y mamá que trabajaban ya. Correcto. Entonces, por decirte, ya teníamos, digamos, un desapego con mamá o con papá, porque ambos tenían que trabajar. Entonces nos dejaban, por decirte, en un jardín de infantes. Bueno, en Argentina nos dejaban en un jardín de infantes, todo. Entonces, cuando se vuelve nuevamente ya, pero con la enfermedad, es un poco vivir revivir eso. Otra vez revivir que te dejaban en el jardín de infantes. Creo que aquí en Bolivia se dice kinder. Entonces, y todos los de nuestra generación hemos vivido ese tema, ¿no? Del tema del trabajo, todo eso, ¿no? Es correcto. Y mira que ahora recién yo también estoy cayendo. Así que qué increíble que puedas indicar eso. Y es muy importante tener conciencia de ello para que entonces el cuidado al cuidador o a la cuidadora cobra esa dimensión también, poder hablar de ello. Este duelo por la pérdida de mamá o de papá o de sus facultades cognitivas, o que está yendo poco a poco hacia morir, pero además antes se está deteriorando, ¿qué significa para mí, en mi historia? De este momento que está sucediendo esto, pero desde que era niña. Por eso es fundamental ir a terapia. Excelente. Fundamental ir a terapia. Sí, es algo que tenemos que ver ese tema también en nuestra sociedad, porque al menos vemos aquí en Bolivia que está muy estigmatizado el tema de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, como tú dices, hay una persona que se encarga, mayormente es una mujer la que se encarga del cuidado, pero el resto que tengo que hacer, que tengo que trabajar, todo eso, y es algo que se tiene que ver ya en sociedad, de que todos tenemos que contribuir, ¿no? Totalmente. Y es una enfermedad que va a avanzar y que va a crecer a lo largo del tiempo, o sea. Absolutamente.
Hay otra cosa, ahora que lo mencionas así, que es importante de entender. Hay miembros de la familia que no es que estén ocupados, sino que no lo pueden enfrentar. Están en una negación absoluta de que está sucediendo eso. Y la manera de negarlo es no estando. Entonces, no es una falta de... O sea, sí es una falta de colaboración con la persona que está enfermando y con la persona que ha asumido el cuidado, pero también, por eso es importante la terapia a nivel familiar, seguramente es una manera de negar la situación porque se está en un duelo. La negación dice, a mi mamá o a mi papá no le está pasando eso, no veo que está sucediendo eso, si no lo veo no existe. Y claro, el dolor se lleva por dentro sin poder relacionarse con mamá o papá. En general, esto puede desencadenar en que cuando mamá o papá muera, es entonces cuando surgen todos los sentimientos que no se han enfrentado en el proceso de la enfermedad. Uh-huh. Muchísimo sentimiento de culpa, por ejemplo, que la persona que cuida está viviendo estas otras cosas que te acabo de describir, pero culpa no va a tener, porque estuvo ahí todo el tiempo. Bueno, de todas maneras surge el sentimiento de culpa, porque al momento en que hay una enfermedad neurodegenerativa o la muerte, es inevitable pensar, debería haber hecho esto, ¿por qué no me di cuenta? Es normal. Exacto. Pero las personas que no han sido parte del proceso de cuidado y que ha sido porque están negando la realidad, porque no la pueden enfrentar, el dolor es demasiado grande, van a tener mucho más sentimiento de culpa cuando la persona fallezca. Entonces es importante atender eso, ¿no? Paula, esta charla está tan interesante. Quisiera que nos des 1 o 2 tips cuando hay una persona que nos tiene que ayudar pero está en completa negación. ¿Cómo nosotros desde cuidadores podemos decirle, oye, dame una mano, no nos dejes así? ¿Cómo podemos decirle? ¿Cómo podemos encararle? No sé, ¿qué puedes aconsejarnos? Antes de responder, me parece súper importante tu pregunta. Antes de responder a eso, me gustaría decir que puede ser que no todos están en negación. Uh-huh. También puede ser que hay miembros de la familia que, como ven que alguien se está haciendo cargo, exacto, entonces cómodamente deciden ya no hacerse cargo. Uh-huh. Y digo cómodamente porque que no están así tampoco, o sea... Uh-huh. No es fácil enfrentar la enfermedad y la muerte, ¿no? Pero bueno, o sea, estas pueden ser las condiciones. A ver, volviendo al tema del vínculo con la persona que está enferma, yo pienso que cuando se puede hablar de esto y decir, estoy tratando de recuperar a mi mamá o a mi papá y estoy en este vínculo tan apegado porque de pequeño me hizo falta. Cuando se puede reconocer eso y cuando se puede tomar distancia de eso en un proceso de apoyo terapéutico, por ejemplo, es mucho más fácil decir, bueno, de los 7 días de la semana no voy a cuidar 2. Y entonces alguien se tiene que hacer cargo. Porque a veces pasa que cuando una o uno no ha resuelto eso, el pedido de ayuda se ve boicoteado por una misma, ¿no? Entonces dices, ayúdenme, pero no sueltas y no te vas a ningún lado y te quedas a ver cómo la están cuidando, por ejemplo. Eso es muy común, ¿no? Exacto, sí. Entonces yo más que decir de qué manera se los dices, porque yo creo que eso sale en consecuencia a este reconocimiento de no estoy buscando a mamá desde la infancia, y llega un punto en el que dices, a partir del proceso personal, realmente sin mamá no voy a morir, ¿no? Uh-huh. Ya soy una mujer, un hombre adulta, mi vida va a continuar, me va a doler que ella fallezca o que no esté, pero mi vida va a continuar. Cuando puedes caer en cuenta de eso y sentir uh-huh. hasta en tu propio cuerpo la seguridad de que eres una persona adulta y que realmente puedes pararte por ti misma y además observar todo lo que ya has logrado sin mamá y sin papá. Porque cuando uno está en estos estados emocionales de falta de vinculación y de afecto, a una se le olvida, de verdad se le pierde que una es una mujer o un hombre adulto que ha sido capaz de hacer un montón de cosas, ¿no? Exacto.
por eso surgen todas estas teorías que dicen que adentro de nosotros viven niños y adolescentes y a momentos salen estos niños. O sea, puede ser que la persona que está cuidando a mamá no es una adulta, es una niña que está tratando de que mamá no la suelte. Y es en la conciencia de eso y el volver a ocupar tu lugar de adulta que puedes decirle a los demás, no voy a venir de verdad 2 días, voy a hacer mis cosas, voy a hacer ejercicio, voy a hacer mi vida de adulta, no voy a morir sin mamá y ustedes háganse cargo, realmente háganse cargo, ¿no? Exacto. Y yo creo que ese es el fondo importante, porque de no ser así, el sentimiento de culpa no te permite soltar a la persona que estás cuidando. Sí, mira, es algo que siempre recomiendo en nuestro grupo de Facebook, que se den 1 o 2 días o un par de horas. Yo, por ejemplo, a mí, como te comenté, el neurólogo me dijo que de una vez empiece a hacer ejercicios y que me tome ese tiempo para mí, que me olvide de la enfermedad, de ser cuidadora, todo, y que pase esa responsabilidad a otra persona, ¿no? Entonces empecé a entrenar, empecé a correr, a manejar bicicleta, después a nadar, Qué todo eso, ¿no? Por supuesto. Entonces, generar dopaminas, endorfinas, exacto, soltar. Entrar en competencias, aunque llegue última, pero bueno, el tema era disfrutar ese momento de mi vida, ¿no? Buenísimo. Entonces, siempre es algo que aconsejo. No a todos nos gusta el deporte, ¿no? Pueden hacer otra actividad, caminata, visitar, ir a museos, pero el tema es distraerse y es algo que siempre digo a los que nos siguen que se tomen un tiempo, ¿no? Para poder un poco calmarse también, un poco alejarse del problema y ir con más ganas, ¿no? O sea, ir con otra actitud para también ser cuidador, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo iría un pasito más allá. Yo diría que es casi una posición política, ideológica frente a la vida. Decir, yo estoy primero. No es como solamente tomar un tiempo de descanso, sino decir, yo estoy primero y desde este lugar donde yo estoy primero decido cuidar a esta persona porque es importante para mí e inclusive el cuidado de esa persona me hace bien a mí porque es una retribución a todas las cosas que ella me ha dado, voy a quedar más tranquila. Yo no sé de qué manera a cada quien se le acomodan en sus valores, pero yo creo que la revisión viene desde ese lugar. O sea, en realidad no deberíamos relacionarnos con nadie sin antes tener claro que todo lo que hago es porque es importante para mí. Esta es una cosa, insisto que es una posición política y filosófica importante porque nos han enseñado al revés. Pareciera que el altruismo por los demás es lo que va a hacerme a mí. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, todas las cosas que hacemos tienen una cuestión egoísta que no nos han enseñado a pensar así. Yo cuido a mi mamá porque yo me quiero sentir bien. Yo quiero al final del día quedarme diciendo, yo amo a esta persona, yo le estoy retribuyendo esto. Yo voy por la calle y le doy una moneda a una persona en situación de calle porque yo soy la que está cubriendo sus valores. A lo mejor ni siquiera es suficiente eso y voy a una asociación a atender gente que está en situación de calle. Yo no sé, pero el tema es que yo creo que esa es la posición importante y desde ahí el cuidado cobra un sentido muy distinto. Y ahí estoy mucho más atenta a cuando esto ya no está siendo adecuado para mí y ni siquiera estoy dando un cuidado adecuado porque yo ya no estoy en mi centro, no estoy pensando en mi alimentación, en la cantidad de agua que tomo. Esto del ejercicio que dices es súper importante, en hablar con alguien, en tomar esos momentos de desahogo en el proceso, en el ejercicio del cuidado, ¿no? Uh-huh. También es cierto que con las enfermedades neurodegenerativas es mucho más fácil este ejercicio de cuidado al principio y en la etapa intermedia. Al final, cuando los síntomas se han agravado al punto en el que, por ejemplo, hay personas que no se pueden ni levantar de la cama. Sí, exacto. Por supuesto que te toma mucho más tiempo, tienes que estar mucho más atenta a todo lo que está sucediendo. A lo mejor vas a tener menos horas disponibles, pero de todas maneras hay que hacerlo, ¿no? No perder de vista
que está ahí, estás en tu cuerpo, estás en tu mente, no descuidar. No necesariamente es fácil, pero sí hay que hacer el intento, ¿no? ¿Sabes a qué me hace recuerdo esto cuando vamos a los vuelos y te dice la azafata, ¿no? Usted primero póngase esa máscara de respirar y después póngale al niño. Entonces me hace mucho recuerdo a ese que primero tenemos que cuidarnos nosotros para poder cuidar, ¿no? Es correcto. A nuestro enfermo o a nuestra familia, ¿no? Es totalmente. Me parece algo excelente que hayas dicho eso, Paula. Paula, un poco terminando la entrevista y cerrando toda esta charla que hemos tenido hoy, ¿qué nos recomiendas a nosotros los cuidadores para evitar el agotamiento, para llegar a ese al burnout y evitar todos esos problemas, ¿no? Y no llegar al cansancio en sí? Y bueno, ¿qué nos puedes recomendar? Primero, creo que es bien importante ser muy estrictos con los horarios. Creo que este tema de tener muy organizada la disciplina del día a día, a qué hora se desayuna, las comidas, por ejemplo, los horarios de comidas, a qué hora se va a dormir, toda esta organización que normalmente uno lo tiene cuando hay bebés chiquitos o niños chiquitos en la casa, exactamente igual con una persona de la tercera edad, con una persona mayor que está teniendo una enfermedad neurodegenerativa, es fundamental. Y no solamente para esta persona, sino para uno y una misma, ¿no? Creo que cuanto más claro sea todo eso, va a ser mucho más fácil de manejar el día a día. Inclusive, si hay estos horarios, se pueden disponer de horarios específicos para descansar, para hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Por otro lado, creo que es bien importante, ya lo había dicho, estar bien informados, buscar toda la información necesaria para entender esta enfermedad, saber qué hay que esperar, cuáles son las reacciones, porque muchas de estas o todas las personas tienen unas reacciones emocionales muy fuertes, a veces de irritabilidad o de cambios de humor, que creo que son los más difíciles de manejar en general. Entonces, el saber que esto va a suceder ayuda a también estar preparados, acudir a los especialistas para que ellos mismos puedan decirte: es normal, esto va a suceder, qué es lo que tienes que hacer, que te ayuden a conocer cómo manejar la enfermedad. Y también, por supuesto, el apoyo terapéutico, si es posible, no solo para la persona que está teniendo la enfermedad, como decíamos, sino también para uno mismo, es fundamental. Cualquier persona que cuida debería ir a terapia de cajón. O sea, hoy en día el tema de la salud mental debería ser tomada como parte del resto de la salud. Si uno tiene un problema de diabetes y el páncreas no está funcionando, pues va al médico, toma su medicina, hace lo necesario. La salud mental es exactamente igual. Cuando uno está sometido a estrés, necesita tener un lugar donde hablar, donde desahogar. Y finalmente, si es necesario, acudir a un psiquiatra cuando la situación ya se ha desbordado y una está sintiendo como cuidadora que ya no está pensando con claridad, hay unas emociones muy a flor de piel. Una cosa que también es importante notar es cuando alguien ya está no sintiendo nada. Es como una sensación de todo me da igual, un poco como de... Ahí estamos hablando ya que hay un burnout, ¿no? Entonces, estos datos serían importantes para ir a terapia y para ir incluso a psiquiatra, ¿no? Para bajar los niveles de ansiedad. Si no estamos en ese punto y podemos prevenir, sí será importante tener un espacio. Las amigas y amigos son importantísimos. Sí, totalmente. Se tienen que tomar como... Es importante tomar agua. Hay que ir con las amigas y amigos a desahogarse, a hablar, a decir y volver renovado, ¿no? Hacer ejercicio, lo decías hace un momento, eso es fundamental. Sí. Acompañarse de todos los especialistas que sean necesarios, eso. Por otro lado, es bien importante no hacer las cosas que la persona que está teniendo la enfermedad puede hacer. Porque a veces como cuidadores queremos hacer mucho más de la cuenta y acabamos agotados. Entonces es mejor delegar lo más posible, en la medida en que esta persona pueda, las cosas que ella puede hacer y solo ocuparnos de lo que realmente no puede, ¿no? Y por supuesto pedir ayuda.
que más gente de la familia se involucre. Yo sé que eso a veces no pasa y solo una se tiene que hacer cargo, entonces bueno, todo lo que sea necesario para estar bien está muy bueno, ¿no? Excelente. Sí, justamente insisto con el tema del deporte, porque justamente me estás diciendo eso. Fuera de hacer el deporte, el ejercicio, todo, lo bueno que haces es que te ves con gente, con grupo de gente que también hace lo mismo, y es increíble. Yo al menos, en ciclismo somos pocas las mujeres y más los hombres. Entonces cuando estaba ahí en pleno entrenamiento con los chicos, todo, era matarme de la risa. Claro. Por todas las cosas que decían. Entonces yo ya venía con otra actitud, con más alegría a mi casa, todo, y eso me duraba, ¿no? Y que tú dices, la dopamina se eleva, ¿no? Así que bueno, me parece una excelente terapia poder salir y hacer, no perderse con los amigos, como tú dices, y si puedes engranar una cosa con otra, o estudiar o hacer algo y también socializar. Ese es un tema que también es importante, Paula, porque la enfermedad hace que te vuelvas a veces hasta antisocial. O sea, porque no tienes tiempo de salir, pero sí te tienes que dar ese tiempo, ¿no? Y qué importante que hayas dicho eso, Paula. Sí, de acuerdo. Así que te agradezco un montón. Bueno, 2 cosas que te quería comentar, Paula, son como enseñanzas, ¿no?, que tenemos los cuidadores. Uno es el tema de que cuando pedimos ayuda, que realmente es cuando ya necesitamos, ya no podemos más, y hay a veces que hasta la misma conciencia o el ambiente te dice, bueno, ya no puedes más, y al final eres ser humano y tienes derecho. Y es hacer hasta donde puedas también, ¿no? Hasta donde te den tus energías, ¿no? Totalmente. Eso por un lado, así que, bueno, habría que tomarlo en cuenta también de que no todos somos todólogos. No podemos hacer todas las cosas, pero tomemos en cuenta eso. Y otra cosa que te comenté, Paula, que me dijiste que también lo diga, esta etapa que he pasado al menos con mi mamá fue una etapa de mucha enseñanza. Al menos cuando yo dije, bueno, va a morir mamá, y bueno, es como si estuvieras viviendo en el precipicio, ¿no? Cuando estás de cuidadora, que en cualquier momento te puedes caer, bueno, se muere mamá y me caigo al precipicio, y ahí ¿quién me salva, no? Uh-huh. Y la verdad que esta etapa que he vivido, y recién yo la estoy viendo desde el otro ángulo, es que te enseña todo este tiempo a ser autosuficiente, a ser más fuerte, a poder gestionar tus cosas solas. Al menos yo he superado muchos miedos. A veces yo tenía miedo hasta de exigirle al médico de que pueda hacer un tratamiento, o de decirle, mire, yo he visto esto en internet y creo que funciona, y podemos ver y podemos charlar. Entonces es increíble, pero hasta me he ganado el respeto de los psiquiatras y del neurólogo, creo. Así que es importante también esta etapa aprender, ¿no? De que te puede dar otras fuerzas, y que después de que, bueno, tu pariente, tu mamá, tu papá, todo ya descanse en paz, hay otra vida, ¿no?, en que tienes que abordar, y que también tenemos que pensar, ¿no?, en este momento de cuidadores, qué vamos a hacer después, ¿no?, de un fallecimiento, ¿no?, de un ser querido. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Creo que es una experiencia que no te deja en la nada cuando, esperemos no suceda, pero pueda volver a suceder, o te pase a ti, porque todos vamos a estar cercanos a la muerte al menos. Sí. No necesariamente nos vamos a enfermar todos, uh-huh, pero todos vamos a morir, esa es una realidad. Uh-huh. Y este es un entrenamiento intensivo de eso, y creo que es muy valioso. Ayer, justamente para prepararme para venir a la entrevista, leía que alguien decía que las personas que cuidamos con enfermedades neurodegenerativas o ancianas nos enseñan esta capacidad de enfrentar la enfermedad y la muerte. Son grandes maestros también. Sí. Y creo que pues es una experiencia que nos deja mucho, ¿no? Mucho. Sí, yo creo que tomándolo desde el lado positivo, sí, es una gran enseñanza que nos dejan. Al menos en mi caso, mi mamá es la que me ha dejado una gran enseñanza de que, bueno, podemos sobrevivir, ¿no?, a estos temas
siempre y cuando estemos acompañados, como tú dices, y que tomemos herramientas, ¿no? De organizarnos, de comer bien, de no dejar nuestro aspecto social. Entonces, bueno, así que creo que es una enseñanza que también nos dan nuestros padres antes de que se vayan con los otros seres queridos. Bueno, yo siempre digo que mamá ya se fue con mi papá, así que bueno, ya están los dos juntos, así que bueno. Paula, te agradezco un montón. A ti, Julia. Gracias por el cariño, gracias por tu tiempo. Sé que estás muy limitada aquí en Bolivia por vacaciones, pero te agradezco por tu tiempo, por tu generosidad, y quisiera que nos des, por favor, alguna forma de cómo podemos contactarte. Sé que estás haciendo consultas en línea. Sí. Así que, por favor, si nos puedes dar alguna referencia. Claro que sí. Se pueden comunicar al WhatsApp, tengo aquí mi ayuda a memoria, 7894-3344 es mi celular aquí. Entonces me mandan un WhatsApp y entonces ahí podemos agendar una sesión o lo que se necesite, ¿no? Pero sí, claro, yo doy terapia virtual, ese es producto de la pandemia. Sí. La terapia se ha vuelto virtual y eso se agradece, ¿no? Es una de las pocas cosas que se puede agradecer a la pandemia. Sí, realmente. La pandemia también nos dejó cosas negativas, pero cosas positivas también. Sí. Así que bueno, a todo hay que agradecer. Muchísimas gracias a todos. Bueno, esta es una producción que hacemos para que ayudemos a la comunidad de cuidadores con la enfermedad de Alzheimer o alguna enfermedad neurodegenerativa. Agradecemos a Tania, que fue la que se puso en contacto con Paula para que podamos hacer la entrevista. Y también, me olvidé su nombre, Ariel. También agradezco a Ariel porque él se realiza toda la parte de producción de cámaras, luces, todo para que podamos tener un buen video. Y bueno, les invitamos a que nos puedan seguir en el podcast, en YouTube y también a través de Facebook. Y bueno, muchísimas gracias por todo.